es una especie de sonidos Aradia Radio, seguimos en línea, que nadie puede entender. Frecuencia Alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Estás en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Frecuencia Paranormal Arizona, en locución Mauricio Mendoza. Estamos en otro programa radiofónico más dedicado a este mundo paranormal. Saludamos a toda la gente bonita de Arizona y también de México a través de Frecuencia Alterna y de Radio Cuchitril. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado, el titular, uno de los titulares de este espacio, el maestro Cedric. Maestro Cedric, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Mauricio, bastante bien. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a la maestra K que nos brinda este espacio. Y bien, aquí, como siempre, para aportar un poquito más de lo que sabemos, poco o mucho, pero aquí estamos. Me gustaría hoy hablar algo de la magia egipcia. Así es, maestro, hoy se va a tocar el tema de la magia egipcia, el cual hay mucha gente que tiene duda o que la confunde también. Aquí sí, así que será un programa muy interesante y pues adelante, maestro. Sí, bien, lo que les expongo hoy sería como una breve noción o introducción, diríamos, en cuanto al concepto de la magia, sobre todo la egipcia. Como siempre, empiezo cuando hablo sobre un tema, me gusta arrancar por el lado histórico para que lleve un orden cronológico y la gente lo pueda comprender mejor. Bien, podríamos decir, respecto a la magia egipcia, vamos a arrancar aquí. Egipto ha sido considerado durante mucho tiempo una tierra de misterio y magia, y esto ha llevado a algunos comentaristas antiguos y modernos a calificar a los egipcios como una raza irracional, morbosa y supersticiosa. Los egiptólogos profesionales prefieren distanciarse de la imagen popular de Egipto como fuente de conocimiento oculto y tienden a enfatizar los numerosos logros prácticos de la civilización egipcia y aquellos escritos egipcios que exponen como una filosofía de vida pragmática y alegre. Muchas de las prácticas egipcias pueden ser extrañas, tontas o incluso repulsivas desde el punto de vista del racionalismo occidental. Pero no por eso debemos ignorarlas, ya que ignorarlas es dejar de conocer bien la magia egipcia. La evidencia de la magia del antiguo Egipto abarca unos 4.500 años. Los amuletos, la presencia de amuletos se remonta a principios del cuarto milenio antes de Cristo, mientras que los textos mágicos ocurren desde finales del tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Los hechizos escritos son la fuente principal de material, pero los objetos a veces proporcionan evidencia
de tipos de magia apenas registrados en los textos. Estos objetos habrían sido aún más útiles si todos los primeros arqueólogos hubieran apreciado la necesidad de registrar el contexto exacto de sus hallazgos. La gran cantidad de tumbas bien conservadas y la gran cantidad de objetos funerarios a la vista en museos han asegurado que la magia funeraria haya sido objeto de mucha investigación. La magia ritual realizada en los templos y la magia cotidiana, los hechizos y ritos promulgados para las personas en la vida se han estudiado mucho menos. Ahora bien, estos tres tipos de magia estaban estrechamente relacionados y las influencias pasaban de un lado a otro entre ellos. Los conocimientos que la magia cotidiana puede aportar a la vida personal de los antiguos egipcios, logrando que tengan mucho más que un interés marginal. La palabra egipcia que se suele traducir como magia es Eka. Veamos un poquito de mitología para poder que me lo entiendan. Eka fue, digamos, una de las fuerzas utilizadas por la deidad creadora para hacer el mundo. En el mito egipcio, el estado primitivo era el caos. Antes de la creación, solo había un abismo oscuro y acuoso conocido como la Nun. En la Nun existía la gran serpiente o dragón Apep, otros le dicen la Apophis, que encarnaba las fuerzas destructivas del caos. Cuando la primera tierra, o montículo primordial como lo llamaron, surgió de la Nun, el espíritu del creador tuvo un lugar en el que tomar forma. El creador puso orden en el caos. Este orden divino estaba personificado por una diosa llamada Mat. La palabra Mat también significa justicia, verdad, armonía. Finalmente el creador hizo o creó más deidades y seres humanos. Estas deidades incluían al dios Eka, que estaba representado en forma humana. A veces en las ilustraciones en los textos egipcios era representado con los signos, ¿no? La imagen con los signos o jeroglíficos que describían su nombre sobre la cabeza. Eka podría identificarse como el creador mismo, particularmente cuando este último apareció en forma de niño para simbolizar el surgimiento de una nueva vida. Eka lleva un tocado en forma de estandarte con forma de rana y que sujetaba con sus manos dos serpientes. En la mitología egipcia, estos animales están relacionados con la magia a través del papel que desempeñan en la creación. Tenemos aquí, vamos en la cosmogonía hermopolitana, los 8 genios o deidades que asumían el papel del demiurgo colectivo eran representados con ranas, los masculinos o deidades, dioses masculinos, y como serpiente los femeninos. Para que me entiendan un poquito, cuando me refiero a cosmogonía es el estudio del origen y la evolución del universo. En Egipto existen pues 4 cosmogonías: la heliopolitana, hermopolitana, menfita y la tebana, que ya aplicarlo sería algo muy extenso, sería un tema aparte, pero aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice la hermopolitana, que es la que toma parte de esta explicación del origen del universo.
Las parejas divinas o los ocho genios o deidades que mencioné anteriormente serían Nun y Naunet, o las aguas primordiales o el caos primordial. Kuk y Kauket, las tinieblas o la oscuridad. He y Hehet, que sería el espacio infinito indeterminado. Amon y Amunet, lo oculto. A veces se sustituyó dependiendo del texto y del periodo del texto en que fue escrito por Tenemu y Tenemet, lo oculto. Y también está Nia y Niat, la vida o lo indiferenciado. Y muy pocas veces, pero también se encontraba Jere y Jerejet, que era la carencia. De ello, en este texto decía que del océano primigenio emergió una colina, Ben Ben, en la que las 4 parejas engendraron un huevo, de cuyo interior surgió el sol, que era Ra, el dios Ra. Eka también se describe como el Ba, es el alma o manifestación del dios Sol. Fue la energía que hizo posible la creación, y cada acto de magia fue una continuación del proceso creativo. Algunas deidades egipcias eran meras personificaciones de conceptos abstractos o fenómenos naturales y nunca fueron el foco del culto o la devoción privada. En cambio, respecto a Eka, no se construyeron templos importantes para este dios, pero sí tenía un sacerdocio y se le dedicaron santuarios en el Bajo Egipto al norte. Y también había una diosa llamada Ueret-Hekau, que significa grande de la magia o gran encantadora. Originalmente esto era solo un epíteto aplicado a varias diosas. Como una diosa por derecho propio, Ueret-Hekau generalmente se mostraba en forma de cobra, y fue una de las diosas que actuó como madre adoptiva de los reyes divinos del antiguo Egipto, y fue el poder inmanente de las coronas reales. Incluso se cree que las varitas con forma de serpiente que portaban los magos probablemente representaban a esta diosa. Podemos decir que todas las deidades y seres sobrenaturales menores, incluidas la fuerza del caos, tenían su propio Eka. Se consideraba parte de ellos tanto como sus cuerpos o sus nombres. Los reyes egipcios automáticamente tenían Eka. También se podría pensar que las personas que eran anormales, según la creencia de ellos, de alguna manera, como los enanos, poseían esta cualidad. A todos los muertos también se atribuía un cierto grado de Eka. Este concepto antiguo es comparable con un término árabe en la cultura árabe, un término que es baraka, que es una fuerza que posee muchos tipos de seres y algunos lugares y objetos. Cualquier cosa extraña, exótica o antigua puede acreditarse con baraka. Es lo mismo que sucedía con Eka. Era un tipo de energía, podríamos hasta decir que universal. Hay otra palabra egipcia para el poder mágico que es Aku. Esta a veces se traduce como encantamiento, hechicería o hechizos. Las deidades, las estrellas usaban este poder Aku, pero estaba particularmente asociada más a los muertos. Como el Eka, Aku no era ni bueno ni malo en sí mismos. Ambos poderes eran o podían canalizarse hacia la creación o a la destrucción. Es
Sin embargo, existen diferentes formas en que los egipcios usaron estos poderes, que esto va vinculado a los hechizos. Me gustaría más adelante, en una ocasión, un programa donde hablemos de los hechizos egipcios y podemos ver allí cómo se utilizan estas energías con diferentes fines. Además, algunos estudios anteriores de la magia egipcia han sido de tono despectivo. Existen eruditos, ¿no? Según algunos eruditos, la magia es solo el sótano de mala reputación en la casa de la religión. Estos otros eruditos se han referido a la magia egipcia como una forma de imbecilidad senil. Esta actitud de juicio se basó en parte en la teoría obsoleta de que la magia y la religión deben verse como opuestas. La mayoría de las definiciones de magia se concentran en tratar de distinguirla de la religión. Es paradójico que, si bien Egipto es famoso como una fuente de conocimiento mágico, muchas de las teorías más conocidas sobre la magia no se ajustan fácilmente a la evidencia de la magia egipcia. La religión y la magia en Egipto siempre mantuvieron un vínculo. Una estaba, fusionada a la otra, caminaban juntas. Bien, y este es lo que puedo decir, una pequeña introducción, algo digamos histórica de lo que es el concepto de la magia egipcia. Hay mucho más de que hablar, definiciones de algunos antropólogos. Podemos agregar, bueno, sí, vamos a agregarle, por ejemplo, tenemos un antropólogo escocés fallecido ya, de nombre Sir James Fraser. Él escribió un libro llamado The Golden Boat, o la rama dorada. En este libro él hace un análisis de todas las religiones en todas las culturas, y también se refiere aquí a la magia egipcia. Él definió la magia como la manipulación de seres sobrenaturales por un humano que espera que la secuencia correcta de palabras o acciones o fórmula mágica produzca automáticamente el resultado deseado. Él sostenía que esto contrastaba con la religión, en la que los humanos dependían de las peticiones. Reconoció que los mismos seres sobrenaturales podrían estar involucrados tanto en la magia como en la religión, pero veía a los magos y sacerdotes como pertenecientes a grupos rivales. En Egipto se podría decir que la magia y la religión disfrutaban de una relación simbiótica. Como dije anteriormente, una dependía de la otra. A pesar de ser distintas, caminaban juntas, por decir así. Sí, así es, maestro. Perdón, maestro. Vamos a ir a un tremendo corte, maestro. Si quiere ahorita que regresemos, continuamos con este maravilloso tema. Pero antes de continuar, maestro, sus redes sociales. Sí, Maestro Cedric fanpage, está también el grupo de Maestro Cedric Altamagia en Facebook. El WhatsApp más 507 62 59 5888. O también pueden encontrarme en el chat gratuito de la Hermandad K, Escuela de Magia. El link del grupo lo pueden encontrar en mi página, ahí lo tengo también. O en cualquiera de los grupos pertenecientes a la Hermandad K también pueden encontrarme. Bien, pues entonces con esto vamos a ir a un tremendo corte y en un momento regresamos con más del maestro Cedric, que hoy nos está platicando
pues el amplio mundo sobre la magia egipcia, que es demasiado amplio. Y bueno, en este programa estamos tratando de tener una pincelada. Así que vamos a ir a un tremendo corte y regresamos aquí en su estación preferida, Frecuencia Alterna y Aradia Radio, su radio paranormal. Vamos a un corte y en un momento regresamos. En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. En breve regresamos en Frecuencia Alterna, tu espacio en radio. ¿Tú sabes qué? Eres mi carnal, viejo. Eres mi cuate. No, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué? Es que te quiero como un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 5212-1212 o al 01800-911-2000. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa Frecuencia Paranormal Arizona. Continuamos completamente en vivo en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona a través de Frecuencia Alterna de Arizona, de Phoenix, Arizona, y también a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Y bueno, pues estamos el día de hoy aquí con el maestro Cedric, el cual nos trae el tema muy interesante pues de la magia egipcia. Y pues ya en el primer bloque ya nos habló de bastantes cosas, ¿no? Entre el planeta Nirubi, entre otras cosas que los hemos escuchado en alguna forma u otra, maestro Cedric, lo hemos escuchado estas cosas, y a hoy ya le tenemos un poquito más de lógica porque nos lo está platicando de una forma cronológica, de dónde se origina todo este misticismo, secretismo egipcio, ¿no? Porque también está involucrado el secretismo. Adelante, maestro Cedric, con pues la continuación de este gran tema sobre la magia egipcia. Bienvenido. Sí, no, continuando con esta pequeña, por decirlo así, introducción de la magia egipcia, del concepto y podríamos decir hasta el origen, ¿no? Tengo mucho más que aportar en cuanto a algunas definiciones que han dado muchos antropólogos, a veces positivas, en otras negativas, pero es importante que lo conozcamos para poder que entendamos lo que más adelante queremos aprender. Si alguna persona se interesa en la magia egipcia, considero yo que es importante que conozca estas teorías. Es algo básico, sería la base de su conocimiento. Estábamos hablando anteriormente sobre el antropólogo Joseph Fraser, ¿sí? Es la definición que él dio de la magia egipcia. Y también podemos agregar ahora, hay otros antropólogos que han hablado sobre la magia egipcia. A menudo se dice que los magos se distinguen de los sacerdotes porque el mago tiene cliente en lugar de una congregación y porque no se espera que ejerzan ninguna autoridad moral. Sin embargo, esta descripción también cubriría a la mayoría de los sacerdotes egipcios antiguos, a quienes se les pagaba como especialistas en rituales, más que en maestros morales. La teoría de que la magia es siempre poco ortodoxa y subversiva parte de una contracultura religiosa y política. No parece aplicarse en Egipto, donde la magia ritual se practicó en nombre del Estado durante al menos 3000 años. Algunos sacerdotes egipcios usaban la magia con fines privados, incluso cuando se trataba de prácticas que podrían parecer blasfemas desde un punto de vista religioso.
Los hechizos egipcios pueden suplicar y ordenar a una deidad que lleve a cabo el deseo del mago. Otros hechizos llegan incluso a amenazar a los dioses con actos sacrilégicos y catástrofes cósmicas. Uno de estos hechizos era propiedad, aquí les cuento, hubo un sacerdote llamado Or. De acuerdo a los escritos, él vivió en el siglo II antes de Cristo. Sin embargo, era un hombre excepcionalmente piadoso que dedicó su vida al servicio del dios Tot después de recibir visiones divinas. Este antropólogo escocés Fraser, en cuanto a la magia egipcia, él usó dos categorías que los mencioné anteriormente: manipulación y súplica, que son distintas, pero aún así él aseguraba que una misma persona puede acercarse a una deidad de ambas formas. La teoría de él, Fraser, de que la magia implica una secuencia de palabras y acciones que, si se realiza correctamente, produciría una respuesta automática, sigue siendo útil, pero podría ser una definición general de ritual en lugar de simplemente magia. El culto diario realizado en cada uno de los principales templos del antiguo Egipto podría considerarse un ritual de esta clase. Por otro lado, tenemos un antropólogo polaco de nombre Bronisław Malinowski, también fallecido ya, pero hizo aportes importantes de los estudios en cuanto a la magia egipcia. Él sugirió que se recurría a la acción ritual en general y a la magia en particular cuando una sociedad alcanzaba los límites de su capacidad tecnológica, lo cual tampoco fue con los egipcios, porque a pesar de que esta teoría suena bastante plausible, los egipcios emplearon la magia para tratar problemas de salud que su tecnología médica era capaz de tratar también. Incluso usaron magia contra enemigos extranjeros, a quienes pudieron y derrotaron con su tecnología militar. Las acciones prácticas y rituales paralelas dirigidas al mismo problema parecen características de la cultura egipcia. Obviamente se esperaba que todos los tipos de acción funcionaran de diferentes maneras o quizás en diferentes planos de existencia. Malinowski argumentó que la magia generalmente tiene como objetivo resolver un problema específico, mientras que la religión es o puede ser un fin en sí misma. Por otro lado, existió, que ya también fallecido, un antropólogo de origen ruso conocido como Misha Titiev. Este señor define la religión como calendárica y la magia como crítica. En otras palabras, la religión se ocupa de los ritos regulares llevados a cabo en nombre de la comunidad, mientras que la magia se realiza principalmente para individuos en tiempos de crisis. La principal preocupación de los templos estatales del antiguo Egipto era beneficiar a la sociedad en su conjunto, no satisfacer las necesidades religiosas del individuo. Este beneficio se logró mediante el ritual diario y mediante un calendario de fiestas religiosas. Sin embargo, el principio de crisis se incorporó a la teología egipcia. Cada puesta del sol era una crisis cósmica que requería una acción ritual. Estos rituales eran a menudo muy similares a los actos de magia privada y los realizaba el mismo tipo de sacerdote que podía hacer magia para los individuos comunes y corrientes. Es cierto que en la esfera privada
Muchas prácticas mágicas egipcias estaban asociadas con crisis de vida estándar, como los peligros del parto, desastres repentinos, un accidente, una enfermedad infecciosa. La magia puede ser una forma de gestión de crisis, pero no solo se recurrió a ella cuando ya había ocurrido una crisis. Una gran proporción de la magia egipcia era preventiva, por decirlo así, profiláctica. El objetivo era prevenir problemas estableciendo un sistema de defensa mágica para un individuo, un grupo, un lugar. Esto nos explica el por qué ellos utilizaban mucho los amuletos y por qué la presencia de amuletos en casi todas las tumbas o descubrimientos arqueológicos. Comparemos ahora la magia egipcia con algo de la Europa medieval. En la Europa medieval se hacía una distinción entre magia demoníaca y natural. La primera se basaba en invocar demonios para ejecutar las órdenes del mago. La magia demoníaca se consideraba mala porque el trato de tales seres conducía inevitablemente a la corrupción moral del mago. La magia natural, por otro lado, simplemente utilizó fenómenos naturales como la energía astral, o por lo tanto podía ser utilizada por los cristianos. La mayor parte, en cambio, de la magia egipcia antigua tendría que clasificarse entonces como demoníaca, ya que ellos invocaban todo tipo de seres sobrenaturales, incluidos los temibles habitantes del inframundo, sus dioses. En la teología egipcia, pocos de estos seres eran considerados malvados, por lo que la comunicación con ellos no implicaba ningún peligro espiritual. En Egipto se practicaba un tipo de magia natural, en parte basada en el principio de analogía, pero generalmente junto con la magia demoníaca. Cualquiera de los dos tipos de magia podría usarse de manera defensiva o agresiva, de acuerdo con las intenciones del mago. Muchas de las ideas detrás de la magia egipcia son difíciles de comprender desde el punto de vista del racionalismo occidental. Podemos hablar de las hazañas de la ingeniería, como las pirámides de Giza. Sugiere que los egipcios entendían mucho sobre las leyes científicas de causa y efecto, pero estas leyes no habrían sido consideradas como las únicas por las que funcionaba el mundo. La creencia en el poder creativo de las palabras y las imágenes eran fundamental para la magia egipcia. El mago se esforzó por discernir la verdadera naturaleza de los seres, objetos y las conexiones entre ellos. Estas conexiones fueron creadas por propiedades compartidas como el color o el sonido de un nombre, que puedo hacer un programa más adelante donde hablemos de los nombres mágicos, el poder de la palabra, los objetos de protecciones, todas estas cosas. Las similitudes que parecen irrelevantes para nuestros sistemas de clasificación fueron consideradas significativas para los egipcios. Una vez que se habría establecido un emparejamiento, se pensó que era posible transferir cualidades de un componente a otro o producir un efecto en uno mediante acciones realizadas en el otro. El ECA fue la fuerza que convirtió estas conexiones en una especie de red de energía. La magia a veces se interpreta como una ciencia primitiva, pero la ciencia procede mediante experimentos para verificar una sola causa para cada efecto. En cambio, la magia tiende a multiplicar la causalidad.
se pueden enumerar una docena de posibles causas de un problema dentro de un solo hechizo, y los fenómenos naturales se atribuyen a motivos e intenciones complejas. Por extraño que parezca, tiene claras ventajas psicológicas. El enfoque mágico se preocupó principalmente de anticipar o diagnosticar las causas últimas de la desgracia. La fuente de una enfermedad, por ejemplo, se puede rastrear hasta la ira de una deidad, la magia de un hechicero extranjero o la malicia de un demonio o fantasma. Por lo tanto, la magia respondía a las preguntas que se hace tan a menudo cuando ocurre un desastre. ¿Por qué yo? La respuesta religiosa a tal pregunta podría ser que la persona afligida había pecado o que el sufrimiento era el destino general de la humanidad. Por lo tanto, la magia daba la respuesta más reconfortante de que había una causa accidental pero específica, conceptualizada en una forma comprensible. Los textos mágicos a menudo hacen de la parte afectada la víctima inocente de las circunstancias. Tal vez se requiere una acción ritual para reparar el daño, pero el arrepentimiento no es necesario. Algunos textos mágicos fueron más allá y culparon a los dioses. La magia se convirtió entonces en una legítima defensa para la humanidad. El atractivo de la magia era doble: identificaba la causa de tus problemas y prometía esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Se ha descrito la magia como un optimismo ritualizado, en el sentido de que satisfizo a los participantes. La magia egipcia funcionó. La magia protectora presumiblemente les dio a las personas el consuelo de creer que habían tomado todas las precauciones posibles. Y esto puede haber hecho de tragedias como hasta la muerte de un niño que fueran un poco más fáciles de soportar. Ya para concluir, me cuento lo que es la magia egipcia. Puedo hacer referencia a un antiguo texto conocido, lo pueden buscar en internet, creo que está conocido como la Instrucción para Merikara, que puede haber sido escrito ya en el año 2000 a.C. y aquí Eka se describe como un regalo del creador a la humanidad para protegerse de los golpes del destino. En los textos mágicos, al menos, incluso los dioses estaban sujetos al destino y necesitaban su Eka para superar las desgracias. Incluso en este escrito llamado la Instrucción para Merikara, menciona también la realeza como otro regalo para la humanidad. La magia y la institución de la realeza ayudaron a la humanidad a ordenar su mundo y lidiar con las fuerzas naturales y sobrenaturales. En Egipto, la magia y la religión eran parte del mismo sistema de creencias. Mucho de lo que generalmente se clasifica como religión podría considerarse igualmente como magia. Los escritos antiguos se refieren al ritual diario realizado en los templos egipcios para animar las estatuas divinas, como una forma exaltada de magia. Esto no lo hace moralmente inferior. Se creía que la magia del templo era un trabajo realizado en beneficio de todos los egipcios. Incluso hace tiempo, no recuerdo dónde fue, lo leí en un texto esotérico, donde se afirmaba que Egipto podría considerarse como el templo de todo el mundo, por su gran aporte místico a lo que es la magia y al mismo tiempo religioso. Ellos supieron cómo manejar, cómo llevar tanto la magia como la religión en un mismo camino, una vinculada a la otra, a pesar
de que incluso actualmente se consideran que son rivales o son distintas. Y bueno, esto es el poco aporte que les puedo dar. Seguiremos hablando más de la magia egipcia en otros programas, porque es muy extenso este tema y tenemos que ir pedacito a pedacito ahí para que podamos entenderlo, y espero que haya sido del agrado. No sé, si alguna dudita, algún interrogante, Mauricio. Pues maestro, más que nada que estamos en la parte final, pero yo quisiera hacer una pregunta platícanos un poquito sobre Eka, para que quede más claro, ¿qué es Eka para los egipcios y si tiene una influencia fuerte en la magia, maestro? Sí, el Eka, podríamos decir como usted al principio, es considerado como prácticamente como el mismo Dios creador. Y como te dije también, es como yo diría una energía universal, ya que se creía que Eka formaba parte de todos los dioses. Todos necesitaban un Eka, todos necesitaban de esa energía. Eka, yo lo defino así, lo vuelvo a repetir, como una energía universal, ya que ellos lo relacionaban con todo. Ese poder era el poder creador. Estaba presente hasta lo consideraban presente en los cuerpos de los muertos, tenían Eka. Los dioses tenían Eka, los faraones tenían Eka, era una energía vital. Bien, maestro, pues bueno, con esto estamos llegando al final del programa, maestro. Así se nos fue rapidísimo, pero sí no quería despedirme, sino antes hablar un poquito de Eka, porque creo que era fundamental entender Eka, porque de ahí pues obviamente es el origen de todo. Exacto, el origen. Incluso se creía que podría identificarse como el mismo creador, como el demiurgo, por decirlo así. Bien, pues bueno, maestro, estamos llegando al final del programa, maestro. ¿Algún comentario antes de despedirnos, maestro? Bien, espero que haya sido del agrado, y sé que voy a tocar más este tema porque hay mucho que aclarar, mucho que decir, hay dudas, y dar las gracias nuevamente a la maestra K que nos brinda este espacio, a ti, a la emisora y a todos aquellos que nos siguen, y nos seguiremos viendo en los futuros programas. Bien, y con esto nos despedimos. Mauricio Mendoza en locución se despide. Muchas gracias a usted y obviamente al maestro Cedric por traernos estos maravillosos temas. Vámonos, muchas gracias a Frecuencia Alterna, a Aradia Radio Seguridad Paranormal. Mauricio Mendoza se despide y esto fue Frecuencia Paranormal Arizona. Muchas gracias, vámonos. Gracias, maestro Cedric. Adiós, hasta la próxima. Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.